Nuestra Constitución Política reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por jueces o tribunales correspondientes. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso, las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de autoridades municipales. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. No obstante, el 71% de la población indígena en México vive en la pobreza, marginación y discriminación. El 77.6% no cuenta con seguridad social y en materia de servicios públicos, el 20% carece de agua potable en su casa, mientras que su nivel educativo es muy bajo, pues apenas 1 de cada 2 indígenas cuenta con la primaria terminada. Para tratar este tema, el día de hoy tendremos la participación de la doctora Nancy Paola Dávila Fisman. Ella es doctora en Estudios Sociales en el área de concentración Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, con la investigación, la construcción y práctica de la identidad jurídico-política de los pueblos originarios de Milpalta. Estudió la maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, graduada con mención honorífica con la investigación Derechos Humanos de la Mujer Indígena en México. Es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con la investigación Necesaria Reforma Constitucional para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas en México. Ha sido profesora investigadora B en la Universidad del Istmo en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Se ha desempeñado como consejera electoral en el 02 Consejo Distrito de la Ciudad de México, perteneciente al Instituto Nacional Electoral. Ha participado como ponente en más de 40 foros nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como profesor asociado C en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Asimismo, contaremos con la participación de Jonathan Alejandro Correa Ortiz. Estudió la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con un diplomado en Justicia y Pluralismo por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, también por la UNAM. Ha sido coordinador del Seminario Abierto de Derechos Humanos e integrante del Seminario Permanente de Estudios Prospectivos, ambos espacios en la UNAM. Asimismo, ha sido docente en diversos diplomados y cursos de especialización en materia de derechos humanos, diversidad cultural y perspectiva de género. Ha formado parte de la investigación Diagnóstico del Estado de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Chiapas, Michoacán, Sonora y la región Totonaca en la UNAM. En 2012 fue reconocido con la medalla Gustavo Vaz Prada que otorga la UNAM. En 2017 a la presea Castaños Lobnis el Mérito Juvenil en Derechos Humanos por la Fundación Gilberto Rincón Gallardo. Jonathan Alejandro Correa Ortiz. ¡Comenzamos! Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Revolución Democrática 2.0. Continuamos aún en la contingencia de el COVID-19, esta enfermedad que ha venido a causar bastantes estragos, pero seguimos aquí para ustedes trabajando de la mejor manera posible, peleándonos con el internet, peleándonos con la tecnología que afortunadamente ya tenemos, porque si esto nos hubiera pasado en otros tiempos, pues no habría manera de comunicarnos con ustedes. Afortunadamente ya lo tenemos, afortunadamente también nuestros invitados han sido muy pacientes para poder entablar esta comunicación con ellos. El día de hoy les doy la bienvenida a este programa. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante como en todos nuestros programas. Vamos a hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas y para ello, sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Les voy a presentar. Fíjense nada más que nos están haciendo el honor y de verdad les agradezco, les reitero mi agradecimiento con la paciencia que nos han tenido para realizar este programa vía remota.
Yo quiero agradecer la presencia y la participación del licenciado en Ciencias Políticas, Jonathan Alejandro Correa Ortiz. Él es autor del libro Cultura de la Legalidad y Derechos Humanos. Doctor, muchísimas gracias por su paciencia y por su participación. ¿Qué tal, Gaby? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Y asimismo quiero presentarles a la doctora Nancy Paola Dávila Fisman. Ella es académica de la UAM y autora de la tesis Necesaria Reforma Constitucional para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas en México. Doctora, le agradezco mucho también su paciencia y su participación en el programa. Hola, muy buenas tardes, Gaby. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a ustedes que nos están sintonizando también en estos momentos. Jueves 2 de abril, seguimos en contingencia y nuevamente desde aquí les hacemos el llamado que se está haciendo en lo general. Por favor, cuidémonos, permanezcan en su casa y cuidemos a los más débiles, a los más afectados que van a salir en esta pandemia, las personas de la tercera edad. En fin, cuidémonos todos en general, por favor. Una vez hecho este llamado, yo los voy a invitar a que le entremos a este tema. En nuestro país, acerca más o menos, un poquito más de 25 millones de personas son indígenas. Esas personas en su mayoría sufren discriminación y una grave violación a sus derechos humanos. Alrededor del 70% viven en una grave y delicada situación de pobreza. Yo quisiera invitarlos a que nos comenten por qué se da esta situación, cuál es el origen. ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, no sé si podría empezar. Me parece que ha habido como en México la presencia de los pueblos indígenas. Esta representación nunca ha sido tomada en su dimensión justa. Siempre estamos con la gran idea de un pasado maravilloso en el cual el indígena tenía una representación pesimítica. Y lamentablemente cuando lo referenciamos al momento actual, simplemente es al indígena vivo no le damos esta representación que debe de tener. Hay que tomar en cuenta también que el desarrollo político que existió en el país ha pasado por varios periodos en el cual, bueno, no se consideraba esta gran diferencia. Finalmente nosotros tenemos una gran construcción legal de corte liberal y, bueno, evidentemente lo que se quería o se presuponía era eliminar estas grandes diferencias que existían. Este pasado, esta política aplicada, bueno, tuvo una gran representación después de nuestro México revolucionario, en lo cual hubo ideas como la del asimilacionismo, que implicaba el borrar las diferencias y poderlos incluir a la nueva modernidad que representaba el Estado mexicano, esta cuestión del indigenismo. Sin embargo, es posterior, me parece que uno de los grandes momentos en los cuales se retomó, creo que es el momento cuando llega el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde lo vuelve a poner en mesa de debate. Sin embargo, fue una de las cuestiones de acceso desde la visión de la etnia, desde la visión de la ciudadanía, y es inevitable constatar que al momento actual ni siquiera todavía se habían considerado los pueblos afros, por ejemplo, y este reconocimiento, bueno, todavía necesita como avanzar en muchos contextos porque, bueno, la vulnerabilidad política, social, económica y el gran olvido del Estado mexicano y también de la misma cultura mestiza, por así decirlo, de esta representación o las ideas equivocadas de lo que representa, me parece que los siguen dejando como una cuestión de proteccionismo, más allá de una cuestión de ciudadanos, de una multiculturalidad, de una pluralidad. Muy bien, doctora, le agradezco. ¿Cuáles creería usted que son las causas, doctor? Muy bien, muchas gracias, Gaby. Al menos medianamente podríamos apuntar yo a visorar dos
elementos importantes o a tomar en cuenta para poder explicar por qué los pueblos indígenas en nuestro país se encuentran aún en este rezago. Uno de ellos yo podría apuntar que es esta exclusión social que deviene en una discriminación. Indudablemente los pueblos indígenas son uno de los grupos culturalmente diferenciados más discriminados en nuestro país, y particularmente de acuerdo con la encuesta que se arrojó en 2017, la encuesta nacional sobre discriminación, esta nos da luces que el 72% de la población indígena se encuentra en una situación de pobreza, y que lo lleva aparejado a ello a que vivan situación de una discriminación. Socialmente, a los colectivos, a los pueblos indígenas se les margina por sus rasgos, porque hablan algún idioma, por alguna apariencia física, entonces son sujetos de discriminación. Ese es como el componente social, pero vendría también a la par un segundo componente, y es el de la marginación en la hechura de políticas públicas que los considere como sujetos activos, que realmente se tomen en cuenta sus necesidades, y aquí ya lo apuntaba la doctora. Históricamente venimos de un proceso sumamente largo, donde a los pueblos indígenas se les miraba de forma vertical. La relación con el Estado mexicano ha sido siempre bajo su tutela. El Estado ha implantado ciertas políticas, ya sea que en un primer momento fue básicamente una integración, posteriormente con la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pensada más hacia el desarrollo económico de estos colectivos, y ahora estamos en una nueva dinámica donde el Estado mexicano pues precisamente está replanteándose esta relación a partir del arribo de un nuevo partido al poder. Vamos precisamente a tratar de identificar cuáles son las posibilidades de cambio de esta relación, y particularmente es cómo se avisora en los próximos 5 años el cambio de la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. Gaby. Muy bien, yo quisiera preguntarle a los dos, ¿qué pudiéramos hacer para que la población indígena saliera de la pobreza, pero sobre todo para que ejerciera realmente sus derechos en todos los sentidos? Muy bien, me parece que uno de los grandes temas siempre ha sido como buscar esta gran ventaja económica, es como integrarlos o quererlos sacar con esta visión paternalista y proteccionista, integrarlos a una vida económica de un capitalismo, o generando ciertas necesidades que obviamente se generan desde una cosmovisión de una vida, de una cultura distinta. Entonces, me parece que ha sido como desde esta idea del indianismo, en donde realmente ellos empiezan a connotar y a decir, bueno, evidentemente ahora también nosotros tenemos voz, y esto es lo que realmente necesitamos para poder continuar con este proceso, más allá de integración, es de crecimiento. Entonces, finalmente, me parece que la vulnerabilidad no solo se terminaría con una cuestión económica, sino que más bien esta vulnerabilidad tiene que ver con un tema de reconocimientos de facto, y que realmente tengan estos grandes accesos a todo lo que implica el poder tener un nivel de bienestar. El nivel de bienestar obviamente no solamente incluye el tema económico, sino que incluye una serie de mínimos comunes necesarios para una vivencia adecuada en este contexto. Tenemos temas muy interesantes que implican esta gran riqueza, sobre todo la visión de poder rescatar territorios, la visión de esta ciudadanía, de tener este reconocimiento y el papel importante para poder estar en la vida política. Y bueno, siempre hay como muchas polémicas a las propuestas planteadas. El doctor tocaba un tema bastante interesante. Decía, ¿qué nueva relación va a existir con el gobierno, con este nuevo sector? Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que este nuevo gobierno, cuando uno revisa el Plan Nacional de Desarrollo, ni siquiera los considera. Y efectivamente me parece que eso más adelante lo tocaremos. Pero un punto muy, muy interesante es que si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo, ni siquiera los considera. No existe
algún planteamiento en donde se especifique algún lineamiento para ellos. Gracias. Así es, y bueno, yo le agradezco mucho, doctora. Yo he visto mucho que desde un inicio de campaña de este gobierno, pues también se fue mucho hacia ayudar o apoyar, no sabemos si realmente o no, al sector, pero no se ha aterrizado, no se ha visto por completo, y muchos indígenas, gran parte de este sector lo han visto incluso como sentirse usados como siempre lo han sentido. Doctor, usted por favor quisiera ayudarnos con su opinión. ¿Qué podríamos hacer para que los sectores indígenas ejercieran realmente sus derechos? Sí, Gaby. Históricamente, desde la década de los 90, los pueblos indígenas, no solamente en México, sino también en América Latina, se han movilizado, han exigido, y este es un aspecto sumamente interesante, al menos en la dinámica de los movimientos sociales en el mundo. Es que los pueblos indígenas en América Latina han tomado el derecho para precisamente reivindicar este espacio de libertad, de emancipación, y particularmente han acudido a diferentes instancias donde se buscan reconocer los derechos. Hay una suerte, una idea de dinámica donde si en los 90 los pueblos indígenas buscaban un reconocimiento de carácter constitucional nacional, pareciera ser que la dinámica del año 2000 para la actualidad es un poco más reconocer los derechos de carácter regional o local, y es particularmente donde se encuentran los vacíos que dejó la reforma constitucional del 2001, donde precisamente una de las premisas o de los puntos más candentes era el de la autonomía, el de la autodeterminación de los pueblos indígenas dentro de sus comunidades. Yo creo que la dinámica del gobierno actual, precisamente con esta consulta a diferentes comunidades y pueblos indígenas que ha venido haciendo desde el 2019 y que se busca plasmar en una reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que viene en puerta, precisamente va a tener que enfocarse cuál van a ser esos nuevos espacios que el Estado mexicano va a conceder y bajo qué dinámicas van a entrar en relación con los pueblos indígenas. Lo habíamos atestiguado con el cambio de gobierno en el año 2000, que se buscaba hacer una reforma de gran calado y los resultados fueron muy mínimos, ¿no? Entonces quizás nuevamente tendríamos que avisorar cuáles son los espacios donde verdaderamente los pueblos indígenas puedan participar de forma activa y que no nuevamente se les consulte al inicio y lo que se traduzca en el texto constitucional sea muy alejado de sus reclamos, ¿no, Gaby? Este es un pendiente y sin lugar a dudas el tema de los derechos de los pueblos indígenas va a cobrar relevancia. Así es, doctor, me parece que es un pendiente demasiado grande. Pero, ¿qué les parece si seguimos hablando al respecto de esta reforma regresando del corte? Yo les voy a invitar a que no se vayan, por favor, quédense conmigo. Ustedes que nos están viendo, también quédense con nosotros, compartan el programa. Les van a aparecer en la parte de aquí abajo las redes sociales de nuestro programa, así como de nuestros invitados, por si quieren también hacerles alguna otra pregunta, interactuar de manera más directa con ellos. Esto es Revolución Democrática, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Los derechos de los pueblos indígenas son derechos muy importantes para la construcción del Estado-Nación mexicano. Necesitamos platicar y reflexionar acerca de ellos. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD.
Ya estamos de regreso con ustedes, amigos de Revolución Democrática. ¿Cómo han estado en esta cuarentena? Esperamos que esté siendo de lo más leve posible. Reiteramos el llamado, por favor, cuídense, quédense en su casa, cuidémonos entre todos, por favor. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa, con nuestros invitados a los que de verdad les reitero y les felicito, porque ustedes no saben detrás de cámaras lo complicado que ha sido de verdad poder llevar a cabo este formato, pero todo sea por poder llevarles a ustedes Revolución Democrática 2.0 en estos tiempos de cuarentena. Pero bueno, siguen aquí conmigo, ¿verdad? Así es, Gaby. Claro que sí. Bueno, pues vamos a continuar. En el año pasado, como ustedes bien mencionaban en el segmento pasado, el gobierno mexicano llevó a cabo un proceso de diálogo y consulta de los 68 pueblos indígenas y el pueblo afroamericano a través de 54 foros regionales y uno nacional, con el fin de recabar propuestas, como ya usted mencionaba bien, doctor. Yo quisiera preguntarles, ¿qué opinan ustedes de estas propuestas que emanaron de dicho proceso de diálogo? ¿Que quisieran, por favor, ayudarnos con esta parte? Sí, quisiera simplemente abrir la discusión, que uno de los puntos más interesantes que podría al menos avisorar que va a generar igual discusión en la Cámara de Diputados y Senadores cuando se lleve a estas, es precisamente el que los pueblos indígenas sean considerados como sujetos de derecho público. Esto se intentó en la reforma de 2001. Quizás ahora las fuerzas políticas puedan finalmente reconocer esta categoría para los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, y esto abriría una serie de oportunidades, el reconocimiento de otros derechos. No sé, yo sí estaría un poco precavido acerca de las posibilidades de que pueda plasmarse la totalidad de propuestas que se han elaborado a partir de estas mesas, pero quizás la más interesante sin duda es el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. No sé si a usted le parece también la misma opinión, doctora. Me parece que van a venir muchas cuestiones. O sea, me parece perfectamente el tema de que se reconozcan como sujetos de derecho público. Pero aquí nos vamos a enfrentar a varias cosas. Uno, el Estado-nación mexicano siempre se ha considerado como buen Estado liberal, se basa en el individuo y en una colectividad. Entonces, el hecho de que hayan sido reconocidos constitucionalmente en el momento de aplicación, siempre ha habido como estos grandes sesgos, ¿no? Tenemos una constitución que lo reconoce en alguna parte el derecho de la pluriculturalidad desde el sentido de lo colectivo, pero aquí también hay una gran falla. O sea, tenemos un artículo constitucional que genera y abre muchas posibilidades, sin embargo no tenemos una ley reglamentaria. Entonces, me parece que de los primeros datos que tenemos que estructurar es esa ley reglamentaria. Exactamente, yo creo que la discusión y buena parte de las negociaciones que tendría que hacer el gobierno federal con los pueblos indígenas es precisamente ir aterrizando esta propuesta, muy interesantes, algunas muy urgentes. A mí también me parece sumamente urgente el reconocimiento de la comunicación que tiene la comunicación comunitaria de los pueblos indígenas, que ya se lleva a la práctica, pero aún hay vacíos legales que quizás puedan ser solventados con esta reforma constitucional y legal. En la práctica, los pueblos y comunidades indígenas están ejerciendo sus derechos, están día a día construyendo autonomía, emplazando espacios de autodeterminación, pero indudablemente, doctora, me parece que quizás tenga una suerte de querer echar adelante esta reforma como una deuda pendiente con los pueblos indígenas que se en el 2000, pero aún así yo creo que estaría un poco limitado por un lado por el sistema político y la dinámica de partidos políticos, y por otro lado precisamente cómo los sujetos indígenas, los pueblos y comunidades indígenas logran traducir de forma eficiente sus demandas con el Estado mexicano. También en esta especificación también me parece que algo que
que hay que ver como con personas de derecho público. Siempre me votó mucho esto en la estructura de la consulta, pues también es como limitarles un rango un poco inferior en materia jurídica. ¿A qué me refiero? Pues solamente desde la visión que la estructuren como sujeto público, únicamente los van a dejar como sin fuerza, como ciudad, como una colectividad, y únicamente les van a una determinada función pública para que puedan actuar. Y como dice bien el doctor, hay muchas cuestiones que se tienen que revisar. Me parece que estamos eh, muy limitados en el sentido de que hay muchas cosas que sí se están dando en la práctica, pero realmente las legislaciones están quedando muy, muy rezagadas. En el caso, por ejemplo, de estas comunicaciones, y un punto bien, bien delicado, me parece que es el que está generando gran problema en este nuevo gobierno, en esta nueva administración, que tiene que ver con la participación política en las consultas, que no están siendo realizadas de forma adecuada ni con los estatutos que deben de seguir de acuerdo al derecho internacional. Muy bien, ya, disculpen, era lo que quería agregar. Sí, aquí es importante también retomar que de acuerdo con la reforma de 2001 se les reconocía como sujetos de interés público. Lo que busca o pretende hacer el gobierno federal es que ya sean sujetos de derecho público. Es una categoría mucho más amplia que les reconoce ciertas facultades, ciertas prerrogativas, pero que veamos si se logra traducir a esta nueva categoría jurídica, a mi punto de vista un poco más amplia, con ciertas limitaciones, pero que ya da espacio a precisamente discutir entre la autonomía y la autodeterminación de las comunidades, una idea mucho más activa de los colectivos indígenas en nuestro país, y que sin lugar a dudas podría ser un punto positivo si es que logra aprobarse. Definitivamente, sí, de hecho, sí. Como podemos analizar y discernir aquí en este programa, los pueblos indígenas atraviesan y sufren demasiada discriminación y violación a sus derechos, pero yo quisiera preguntarles, ¿ustedes considerarían que esto sí realmente se solucionaría con una reforma? Yo voy a invitarlos a que pudiéramos responder esto en nuestra sección de El Quirófano, la operación política. Voy a dejarlos con esa pregunta a nuestros invitados para que me ayuden a responderla en nuestro siguiente segmento, por favor. No se muevan de donde están, vamos a operación política. Ahorita regresamos con ustedes. Esto es Revolución Democrática 2.0. Doctores, por favor, ayúdenme a hacer esta operación. Yo no sé muy bien qué hacer, me van a tener que ayudar desde donde están. ¿Qué hacemos con los pueblos indígenas? Por aquí le veo pues un gran tumor y es una violación muy grave a sus derechos. Pero, ¿qué podemos hacer, doctor? Gaby, inmediatamente yo creo que hay que suministrar participación política para los pueblos y comunidades indígenas. Perfecto. Doctora, ¿usted qué me recomienda hacerle? Ayúdeme, por favor. ¿Cómo lo salvo? Yo creo que lo que podemos hacer sería inyectarle un reconocimiento a su libre determinación y generar un reconocimiento a su ejercicio de la autonomía de forma regional. Muy bien. Yo por aquí también, además de eso, veo que necesita, pero no estoy muy segura si con la reforma podríamos ayudarle. ¿Usted creen que sí sea necesaria? Gaby, creo que necesitamos más gasas aparte de la reforma. Hay que suministrar, evidentemente, políticas públicas interculturales con enfoque transversal. ¿Sí? Ok, doctor. Doctora, ¿usted cómo ve? ¿Qué más? Yo creo que necesitamos necesariamente hacer una intervención directa, realmente haciéndolo desde los liderazgos indígenas, no solamente desde los liderazgos que elige el Estado, que considera el Estado que está, sino que sí tengan una plena representación, y obviamente escucharlos, hacerles consultas de forma adecuada. Realmente
aplicar y generar una reglamentación iniciando de nuestro texto constitucional. No hay más, si no tenemos reglamentación, ¿cómo lo aplicamos? Sí, yo, ¿saben qué? Que además aquí también veo como que tiene pues, varias lombrices que quieren aprovecharse de este cuerpo, como que nada más lo quieren utilizar. También yo creo que habrá que desparasitarlo de esto. Hay demasiados hallazgos. ¿Cómo, doctora? Hay que quitarle estos parásitos, estos caciques que siempre se aprovechan de las comunidades. También hay que quitarles a esos partidos políticos o pseudo representantes de partidos políticos, que a veces ni siquiera son representantes, que solamente les están chupando la sangre y no los dejan crecer. Sí, lo están dejando muy débil. Claro. Doctor, sí, ¿cómo ve? ¿Lo desparasitamos? Yo creo que estamos en una situación grave, Gaby. Hay que inyectar el derecho a la consulta de forma verdadera, que realmente los pueblos indígenas sean quienes sean los sujetos de esta transformación. Pues definitivamente hay mucho que hacer con este paciente. Yo espero que esta cuarentena termine para que me vengan a ayudar, porque no vaya a ser que a mí se me muera. Así que, por favor, síganme ayudando a hacer esta operación, y ustedes que nos están viendo en su casa, también ayúdenos, mándenos cómo hacemos para salvar a este paciente. Esto es Revolución Democrática, esto es Operación Política. Gracias a los doctores por estar con nosotros. Ahorita regresamos. El Estado mexicano se replantea nuevamente su relación con los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país. Históricamente, esta es una oportunidad que no debe dejar pasar de lado. Existen, sin lugar a dudas, coyunturas particulares. El reconocimiento de los derechos indígenas se coloca nuevamente en la discusión pública y política de nuestro país. Esperemos que el Estado mexicano y particularmente el gobierno federal tome la oportunidad para replantear la relación que pueda establecer con los derechos de los pueblos indígenas en México. Amigos de Revolución Democrática, ya estamos de regreso con ustedes. ¿Cómo vieron esta operación política? Ustedes también participen interactivamente, ahí échenos sus consejos. ¿Ustedes qué harían? Bueno, vamos a llegar ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa, así que yo voy a pedirle a nuestros invitados que pasemos, por favor, nos den sus conclusiones, que aprovechemos el tiempo que tenemos ya en esta recta final. ¿Quién me ayuda a empezar? No se peleen, por favor. ¿Quién empieza? Doctora, por favor. Pues por aquí está. Muchísimas gracias. Me parece que si lo referenciamos con este paciente que tuviste bien operar, hay muchísimas cosas que quedan pendientes. Uno, obviamente la reglamentación constitucional de todo esto que implica los derechos de los pueblos indígenas, un reconocimiento pleno como ciudadanos que tengan esta visión transversal y multiculturalidad, como bien decía el doctor. Me parece importantísimo también la forma en que ellos puedan tener representación dentro de las curules para poder, obviamente, como ustedes saben, en el Congreso estamos representados todos, pero bueno, también hay muchas reglas amañadas para que se tome una curul netamente indígena, que bueno, es algo que también se vio en las últimas elecciones. Y bueno, algo que me parece importantísimo y hay que retomarlo, y que también, bueno, a nivel internacional, como parte de estos derechos humanos, es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultado. Es como esta gran visión y esta forma de empatarnos a esta gran cosmovisión, porque no son sujetos de atención, no son sujetos que necesiten una visión paternalista, necesitan ser cuidados, necesitan reconocerlos como actores únicos, legitimados, que realmente pueden tomar decisiones sobre su propio destino, que se retome mucho de lo que realmente implica el convenio 169,
y la Carta de los Derechos de los Pueblos Indígenas, eh, y sobre todo que se han tomado realmente estas decisiones con una consulta establecida, caracterizada desde la visión de las propias comunidades, no desde la visión de fuera, sino desde la visión de las comunidades. Eso es lo más importante y que finalmente le va a permitir dar legitimidad, va a tener la posibilidad de que el Estado realmente les permita ser pueblos y sobre todo que exista este conocimiento previo, libre e informado desde una caracterización cultural de lo que va a suceder con sus territorios. Creo que el primer respeto que se tiene que tener es como, como ciudadanos y también este gran respeto como los territorios, sobre todo por la visión, la cosmovisión que tienen y el arraigo que tienen y lo que implica el tener este espacio que les pertenece a ellos ancestralmente. Gracias. Sí, yo quisiera centrar mis conclusiones, Gaby, particularmente bajo el cariz que pueda adquirir el Estado mexicano nuevamente frente a un dilema de entablar una relación con los pueblos indígenas. Vamos a ver si próximamente se vuelve a limitar los derechos de los pueblos indígenas o bien se abre un espacio donde realmente se pueda considerar la participación plural, abierta de todos los pueblos indígenas y particularmente en esta situación, en este momento histórico, también el del pueblo afromexicano, que va a ser una novedad que ya se está incorporando también en la discusión, reconocer diferentes diversidades de cómo nos componemos como nación, ya no solamente una idea muy homogénea de cómo nos componemos los mexicanos, pero sin lugar a dudas el mayor reto va a ser qué tanta disponibilidad tiene el Estado mexicano o este gobierno federal para poder entender no solamente aquellas voces que están sumadas a este discurso, sino también aquellas voces disidentes y que fue una de las grandes características que llevó a que la reforma de 2001 no se lograra traducir de forma idónea. Veamos si ahora el Estado mexicano, particularmente el gobierno federal actual, tiene la capacidad para sumar las voces que divergen de este proyecto y ver qué tanta legitimidad tiene, porque por un lado está el gobierno federal con la dinámica de los partidos políticos, pero por otro lado está este capital social que no necesariamente se pueda traducir con la misma capacidad para sumar acuerdos o al menos la misma capacidad para poder traducirlo en políticas públicas. Yo esperaría que verdaderamente las reformas que emprendió el Estado mexicano en el año pasado se puedan ver traducidas en la reforma constitucional y legal que próximamente va a plantear el gobierno federal y que las voces de la mayoría de los pueblos indígenas, de los colectivos y comunidades indígenas, así como del pueblo afromexicano, realmente puedan verse traducidas y sorteemos lo que históricamente hemos tratado de buscar, una igualdad a partir de nuestras diferencias como nación mexicana. Ok, sí, definitivamente hay mucho que hacer respecto a este tema. A mí me gustaría también consultar con ustedes. De pronto se pudiera apreciar que por la cuestión de usos y costumbres, no todo el sector indígena está de acuerdo o necesita esta reforma. ¿Ustedes qué piensan? Porque también hablamos de la disposición que pueda tener el gobierno para poder coadyuvar a solucionar estos problemas, pero no hemos analizado la otra parte en la que incluso hay muchos indígenas, un sector, no todos, pero sí un sector en donde en la cuestión ellos tienen muy arraigadas sus usos y costumbres y no consideran necesaria, vamos, hablando también en una cuestión de igualdad con las mujeres, que las mujeres indígenas pudieran acceder a estos lugares de poder y de toma de decisiones por una cuestión meramente de usos y costumbres y que entonces iría muy en contra de lo que propusiera una reforma. ¿Ustedes qué piensan de esto? Muy bien, mira, aquí es un tema que me parece que siempre se viene dando cuando se habla de pueblos indígenas, ¿no? Se considera que el pueblo indígena es uno y tienen la misma visión y cada uno tiene sus propias particularidades y obviamente cada uno va a tener sus propias necesidades. Es muy curioso, nosotros nos reconocemos que tenemos un gran componente indígena, obviamente esta gran construcción desde lo mestizo, pero
era muy curioso saber que en sexenios pasados ni siquiera había un censo específico en el cual supiéramos cuántas, cuántos pueblos indígenas, pueblos originarios, que realmente sería como el término más adecuado, existían en el país actualmente, ¿no? Bueno, los momentos. Eh, y también en situaciones como aquí en la Ciudad de México, que existía una oficina para pueblos originarios y otra oficina para indígenas. Entonces, había como estos grandes desfases. Ahora, hay si bien nosotros tuvimos como un gran desarrollo desde el indigenismo, asimilacionismo, etcétera, también es cierto que también empezaron a existir estos grandes liderazgos indígenas y sobre todo, bueno, empiezan a aparecer en algunos puntos, sobre todo por las defensas de los territorios. Ahora, llamarlo solamente sistemas normativos, usos y costumbres, bueno, queda un poquito pues, rebasado porque ya son sistemas normativos internos y cada uno tiene su propia peculiaridad. Aquí el punto interesante es obviamente poder empatar este gran pluralismo jurídico de estos sistemas normativos internos y con este gran sistema jurídico nacional que considera que todo es heterogéneo, eso es muy interesante, que también es cierto que no tenemos mucha capacitación en cuanto a los que imparten justicia en materia indígena. Me refiero a ministerios públicos que se encuentran cerca de poblaciones indígenas o que ni siquiera hay acceso a que puedan llegar hasta esas instancias, también es cierto. Y aquí me parecería muy interesante hacer una propuesta también y ver si se pueden hacer estos tribunales. Hay varios tribunales en materia indígena que se están llevando a cabo de facto, no de reconocimiento. Algunos sí han logrado cierto avance y cierto reconocimiento. Lo cierto es que también estamos siendo rebasados en esto. El Estado mexicano, bueno, también me parece que ha dejado de lado mi tema. Basta con comentarles que desde el 2001 han pasado más de 10 años y a la fecha ni siquiera tenemos leyes reglamentarias ni forma de implementación. Entonces, me parece que será también una muy buena propuesta generar estos tribunales indígenas y obviamente tienen que ser desde una visión de cosmovisión y desde la visión de la etnia, que ahí tenemos estas grandes grandes temas que tendrá que resolver y sobre todo dejar de lado esta gran intención de legitimación jurídica positivista, ¿no? Ya la rebasamos. ¿Y su opinión, doctor, cuál sería? Coincido con diversos puntos de la doctora, pero quisiera centrarme particularmente en los mínimos que deberían de considerarse en la reforma y que ya se están colocando en la mesa, que es el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, no solamente como un discurso que se ha implantado a partir de la reforma de 2011, sino también ya es una discusión global, el respeto a los derechos humanos. Yo creo que el espacio donde puedan concretarse las particularidades de cada pueblo y comunidad indígena en esta reforma, que se puedan traducir sus demandas, es que también el Estado mexicano coloque sobre la mesa que el mínimo sería el respeto a los derechos humanos. Aquí es donde nuevamente entra la discusión sobre si los usos y costumbres o el derecho indígena tienen posibilidad de empatar con el derecho nacional positivo mexicano. Entonces aquí los derechos humanos, particularmente de aquellos grupos vulnerables dentro de las comunidades indígenas, hablo de mujeres y de niños que han sido siempre violentados sus derechos humanos por esta concepción muy particular de no todas las comunidades y todos los pueblos indígenas, sino de algunas muy particulares, porque aquí también hay que reconocer que dentro de los pueblos indígenas hay diferentes dinámicas, diferentes sujetos y particularmente hay condiciones muy particulares para poder entenderlos en su particularidad. Sí, hay que reconocer los derechos humanos de estos colectivos, pero los mínimos indispensables, al menos para reconocer un Estado de derecho, una idea de un Estado democrático, es el respeto a los derechos humanos. Yo creo que esta reforma parte de esa base y sin lugar a dudas, estas discusiones se van a seguir manteniendo, no solamente por dinámicas sobre el respeto o no de los derechos humanos, sino también otras dinámicas que puedan ser violatorias de los
mínimos indispensables para una convivencia democrática y pacífica. Gaby. Pues yo les agradezco estas intervenciones que definitivamente nos dejan mucho para analizar, para pensar, y hay muchas tareas pendientes respecto al tema. ¿Tienen alguna otra participación final? Ya llegamos a la parte última de nuestro programa. ¿Tienen algo más que quisieran agregar? Pues mira, realmente creo, Gaby, que es muy importante sí realmente darle seguimiento a estas nuevas acciones del gobierno. Hay muchas sorpresas en esta nueva administración. Y bueno, sobre todo aquí algo que me hace bastante ruido y me llama la atención, que ni siquiera son consideradas en el Plan Nacional de Gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo, perdón. Y eso me hace bastante ruido. Entonces, se hace la gran consulta, sin embargo, no hay lineamientos específicos. Y también me parece muy, muy adecuado, pues, seguir buscando la forma de que realmente estas colectividades tengan una voz, un voto, y sean considerados dentro del gran Estado mexicano, que formamos parte de toda, de este nuevo destino que intentamos construir. Sí. Muy bien, Gaby. Muy puntualmente, yo creo que a partir de la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el gobierno replantea una nueva dinámica. Esperemos que se pueda traducir también en esta reforma, y particularmente me gustaría centrarme en que hay la posibilidad de hacer una transformación también en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en nuestro país. Esperemos que el gobierno federal no la desaproveche, y sobre todo considere aquellas voces que son disidentes y que se han planteado de forma tajante un claro distanciamiento con el gobierno federal. Veamos qué suerte depara esta reforma y si verdaderamente el gobierno, al menos en esta materia, logra ser plural y logra escuchar voces que sean diferentes de las que él plantea. Yo espero que sin lugar a dudas va a ser un ejercicio enriquecedor y sobre todo de cariz democrática, como lo ha venido siendo. Pues yo quiero agradecerles de verdad mucho sus participaciones en este programa. Lamentablemente llegamos ya al final, se nos ha terminado el tiempo, y como en cada programa yo reitero, deberían de darnos más porque a veces no nos alcanza. De verdad, muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias por su paciencia, por su participación y por ese ánimo en esta cuarentena de poder hacer posible este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. No olviden compartir el programa, dejarnos sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Regálenos un like. Compartan y déjenos por favor sus comentarios. Yo soy Gabriela Juárez, ha sido un placer estar con ustedes. Reitero nuevamente, por favor, cuidémonos entre todos, cuidémonos. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima.